Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Esta tarde en Cultura Rec nos vamos a dar un gusto, vamos a hablar con un periodista cultural. El hombre es editor de la Rolling Stone y mañana va a estar en la ciudad de Santa Fe brindando una charla a las 5 de la tarde en la Estación Belgrano, en la Sala 5. Lo trae la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Estamos hablando de Humphrey Incillo. ¿Cómo va, Humphrey? Buenas tardes. Hola, Luciano, ¿qué tal? El gusto de saludarte a vos y a todos los oyentes del programa, Bueno. Oyentes que intuyo tatengues y sabaleros. No, sabalero. Bueno, algún tatengue puede haber también. Exacto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero bien, maestro, bien. La verdad que un placer escucharte. Y mañana te vamos a tener acá en la ciudad para brindar una capacitación, una charla que se titula Regionalismo crítico, música, identidad y vanguardia. ¿Qué título tiene esa charla? Ya me gustaría saber o conocer algunos de los conceptos que se van a estar trabajando. Bueno, en realidad, mira, lo del regionalismo crítico viene casualmente de la arquitectura. Había una frase de un músico muy célebre, Frank Zappa, que decía que hablar sobre música es como bailar sobre arquitectura, y de alguna manera la invitación es a sumergirse en cruces, algunos no demasiado habituales al momento de pensar en la música, cruces interdisciplinarios, porque el concepto del regionalismo crítico viene de unos justamente arquitectos. El primero que lo usa es un arquitecto griego que se llama Alexander Tsonis a principios de la década del 80, pero en realidad, la invitación al viaje es linkear esta idea que se proponía desde la arquitectura, que habla de tener justamente una mirada crítica o una mirada global sobre lo local, vincular eso a algunas ideas que tienen que ver con un imaginario cultural especialmente desde el continente americano, desde hace unos 100 años o un poco más, incluso vincular algunas ideas del pintor uruguayo Pedro Figari con diferentes movimientos musicales y estéticos del siglo XX, como el candombe beat en Montevideo o el propio tropicalismo en la década del 60, ¿no? Movimientos bastante simultáneos, ¿no? Que se dieron en Uruguay, en Brasil y también en la Argentina, y a partir de ahí, recorrer esta idea de artistas que fueron trabajando a partir de su identidad, pero sin perder una perspectiva, como dice el título de la charla, de la vanguardia, de lo contemporáneo, de lo moderno y de lo global también, mezclado a la tradición, al paisaje, a las músicas de raíz. Qué bueno, qué interesante, che. La verdad que me quedé con el concepto del arquitecto griego y esto que nos invita a pensar. Entre los nombres y autores que vos mencionabas ahí en redes sociales, dijiste que vas a hablar sobre, por ejemplo, el Gato Barbieri. Y me quiero detener un ratito en el Gato, un músico de la provincia de Santa Fe, rosarino el hombre. Exactamente. El Gato Barbieri también es un claro ejemplo de cómo a partir de la identidad se volvió uno de los músicos de jazz más importantes del mundo, ¿no? A principios de los 70. La idea de él es bien interesante porque es un músico que surge en la década del 50, que pronto se integra a una movida jazzística muy grande que había en Buenos Aires, Claro. Emulando ya a principios de los años 60 el sonido de
de Coltrane, de Sonny Rollins, de los músicos más icónicos o referenciales en ese momento. El Gato después se va a vivir tiene un breve paso por Brasil y después se va ya a instalar en Europa y toca con Don Cherry, que es también un músico de avant-garde, que estaba muy en la vanguardia del jazz de los años 60, un movimiento de música muy radical como era el free jazz, que tenía varios aspectos que iban más allá de lo musical. Musicalmente era muy críptico, hay cosas del free que son muy avanzadas, que son en muchos casos muy difíciles de escuchar desde una perspectiva actual, pero lo cierto es que era un lenguaje predominante de la época y que tenía un contenido político y social muy fuerte, ¿no? Porque el free jazz era la música que emergía también en paralelo a la lucha y la conquista de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Pensemos en el movimiento de los Panteras Negras, sí, digamos, en paralelo, bueno, también a otras músicas que tenían que ver eso, como el soul, ¿no? Digamos, pero el free tenía una cosa muy radical y muy política, y esta idea de que fuera muy críptico también tenía que ver con que fuera un poco para un gueto, digamos, ¿no? Y el problema que tenía el Gato formando parte de ese movimiento es que él no era negro y sentía que tarde o temprano iba a sufrir una especie de, digamos, como de discriminación, o como esta idea un poco anticipada de la apropiación cultural, digamos, sentir que se estaba haciendo cargo de una lucha que no era propia. Y fue en una charla, o en una serie de charlas muy reveladoras que tuvo con un cineasta que se llama Glover Rocha, sí, maestro brasileño, que era como del brasileño, que era como del ala, digamos, cinematográfica del tropicalismo, el que le hace notar al Gato que en realidad él también pertenecía a una clase oprimida, que era la de los países del tercer mundo, y ahí el Gato mezcla el sonido que él ya dominaba, ¿no? El sonido del free jazz con músicas en muchos casos de autores latinoamericanos, como Heitor Villa-Lobos, que era compositor de la década del 20, que había escrito Las Bahianas Brasileiras, y que el propio Glover Rocha usaba en sus películas. Bueno, él mezcla eso, música de Villa-Lobos, de Piazzolla, y también de otros autores contemporáneos como George Ben, por ejemplo, y también graba una versión increíble del Arriero, de Atahualpa Yupanqui, en clave de free jazz, y en esos años, a partir del 69 y sobre todo hasta el año 75, 76, en toda una serie de discos con un contenido también político, bueno, construye la música del tercer mundo, grabando con artistas increíbles como Lonnie Liston Smith o como Ron Carter, en fin, músicos de muy primer nivel del jazz global, ¿no? En sellos como Impulso, Flying Dutchman, pero a partir de algo novedoso, más allá de que él tenía lógicamente un sonido muy particular como instrumentista, pero esta idea, este concepto es lo que hace que haya quedado realmente en la historia, más allá de tener una trayectoria larguísima. Sin duda, un gran ejemplo el del Gato para esta charla. Y entre los músicos que mencionabas, entre los cuales estaba el Gato, también lo mencionás a C. Tangana, uno bien contemporáneo, el español. Me gustaría que me cuentes ahí cómo se va a colar en esta charla. Bueno, es que de algún modo C. Tangana era un artista que tengo que reconocer yo,
no tenía nada, pero nada escuchado hasta que sacó El Madrileño. Yo digamos, también. y tenía también muchos te diría Prejuicio, me pasó y lo mismo. el Madrileño es una obra maestra absoluta. Para mí es de los discos más importantes ya de la década y del nuevo milenio, un poco en sintonía con lo que había hecho Rosalía en El Mar Querer. Bueno, ellos hasta creo que fueron pareja. Fueron pareja, sí. Y él fue productor de ella, ¿no? Exacto, sí, no sé si productor, pero sí letrista y colaborador. Pero lo cierto es que todas estas ideas que tienen que ver con unir sonidos globales y contemporáneos, bueno, se fueron continuando a lo largo del tiempo. Y el caso de C. Tangana es un caso muy interesante de cómo él logró un éxito absoluto y masivo y consagratorio, pero trabajando a partir sobre todo de sonidos que tienen que ver con la tradición ibérica, el flamenco, la copla, y también tendiendo un puente muy interesante con las músicas de América Latina, porque en El Madrileño también grabó, por ejemplo, con Toquinho, con José Feliciano, con figuras muy emblemáticas, ¿no? Y de distintas generaciones. Pero bueno, me parece que en el caso de C. Tangana hay como una continuidad que en España, bueno, si hacemos un poco de buceo, hay otros grupos de principios de los 2000, como Ojos de Brujo, por ejemplo, que también fusionaban el flamenco y los ritmos ibéricos con la electrónica, ya en el caso de ellos. O pienso también, por ejemplo, en Kiko Veneno, ¿no? Que Sí. ya desde la década del 70 él venía incursionando y cruzando el flamenco con los blues, y bueno, aparte de ser un autor extraordinario y un intérprete también maravilloso. Bueno, C. Tangana también ha colaborado con Kiko Veneno, y bueno, hay algo que vamos a ver en la charla de mañana, que es el Tiny Desk Concert, que es un formato que hace la radio pública de Estados Unidos, y que un poco a partir de la pandemia, en vez de que los artistas fueran a tocar al Tiny Desk, a ese escritorio tan mágico por el cual han pasado infinidad de artistas, bueno, fue lo que armaron fueron como versiones en distintas partes del mundo, y el de C. Tangana es como una sobremesa flamenca donde está Kiko Veneno, donde están los hermanos Carmona, con una estética muy particular, que luego él utilizó también para la gira de presentación del Madrileño, y que es algo fantástico también. Es una cosa maravillosa ese Tiny Desk, y realmente lo que hizo C. Tangana, ese puente entre con la tradición, con esos autores increíbles que tiene sentado en la mesa compartiendo, es maravilloso. Está buenísimo cuando un artista joven con ese talento y esa potencia hace ese puente, digamos. Ahí es cuando todo se enriquece, ¿no? Sí, y aparte también es interesante que es algo que está producido muy desde las entrañas de la industria, digamos, ¿no? Entonces es una excepción. Por lo general, buena parte de las músicas que tienen un éxito muy masivo, no sé si tienen el concepto ni el nivel, digamos, de interpretación, de realización, de búsqueda, etcétera, que tiene C. Tangana. Eso es llamativo, pero bueno, la verdad es que a lo largo de la charla van a pasar un montón, vamos a escuchar aparte fragmentos de un montón de músicas, de artistas que han hecho eso a lo largo de toda la historia, acompañando distintos movimientos, desde
Jorge Drexler y su disco Frontera. Jorge Drexler, que casualmente luego, muchos años después, iba a colaborar y a transformarse en parceiro, ¿no? De Zetangana. Entonces, bueno, la idea, el desafío es ver cómo vos, acordate que esta charla empezamos hablando de arquitectura, hablamos un poco del pintor Pedro Figari y las ideas que había tenido en la década del 10, que eran las mismas que decían estos arquitectos de vanguardia en la década del 80, y después, viste, nos vamos al tropicalismo, al candombe beat, a Café Tacuba, a Jorge Drexler, bueno, un montón de música, hasta algunos artistas también actuales, muy contemporáneos, muy exitosos, como Trueno o la propia Nicky Nicole, también de la provincia, también rosarina, que en sus respectivos Tiny Desk trabajaron también a partir de las raíces y la identidad. Sin dudas, qué interesante, Humphrey, qué interesante, la verdad que es imperdible esta charla mañana, 17 horas, Estación Belgrano, con entrada gratuita, organizada por la Secretaría de Educación y Cultura. Un poquito más tarde va a estar inaugurando la muestra de Nora Lezano también arriba en la estación. Sí, Fan, que es una muestra increíble. Eso es verdaderamente imperdible, así que la verdad que sí, que es un buen combo, el lugar es precioso, así que bueno, es un viernes diferente, ojalá que muchas y muchos y muchas puedan acercarse a escuchar la charla y compartir un rato de ideas y de música. Qué bueno, qué bueno. Y lo último que te quiero preguntar es sobre tu libro, El Corazón Adelante, un libro que tiene algunos meses. El año pasado salió, ¿no? Si no me equivoco. Sí, salió a mediados del año pasado, y un poco como lo que te contaba de Lilván, que tiene esta charla que va recorriendo un montón de cosas. Bueno, El Corazón Adelante es una selección, una compilación de textos que escribí para el diario La Nación, para la contratapa del diario de La Nación, en una sección que se llama Manuscritos, que es una temática libre, y que a medida que empecé a escribir en esa sección, me di cuenta que era un modo de ir haciendo de alguna manera un libro construido por episodios y en público, ¿no? Con un hilván no tan invisible, que tiene que ver con la educación sentimental, ¿no? La educación sentimental, me refiero a esas cosas que nos marcan en la infancia y en la adolescencia, y que, bueno, nos quedan para siempre, de algún modo van moldeando nuestros gustos, nuestro carácter, nuestro modo de ver el mundo y de apreciar el arte. Casi todos los textos, por lo general, tienen que ver con algo, muchas veces pensá que eran columnas semanales, muchas veces tenían que ver o con un acontecimiento o con un artefacto cultural que tenía que ver con esos días, o algún hallazgo, pero que siempre me terminaba remitiendo a algunas otras cosas. Entonces son textos que tienen muchos links internos, digamos, que hablan de varias cosas, pero que en definitiva también tiene mucho que ver con mi propia historia, pero que también es la historia de una historia compartida por mucha gente, ¿no? A nivel generacional, o muchas veces capaz que hablo de personas que quiero mucho, de amigos queridos, y en esa historia se ven reflejados lectores que bueno, su propia historia con sus propios amigos o con los propios lugares, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces aparece Racing, que es mi equipo, y bueno, escribo de Racing no porque piense que Racing sea el
mejor de los equipos del mundo. Creo que todos los hinchas de fútbol pensamos que nuestro equipo es el mejor y que nuestra hinchada es la más especial y demás. Sin Pero duda. en realidad yo hablo de eso porque es una pasión y es a lo que le dediqué buena parte de mi vida, de mi energía afectiva y bueno, digo, lo pongo solo como ejemplo, ¿no? Después hay evocaciones de sabores, entender a la gastronomía como una parte importante de la cultura y también de nuestra educación sentimental. En fin, son 50 textos muy cortos, es un libro que se puede leer de corrido o que lo podés tener como si fuera una petaca en el bolsillo y cada tanto le das un par de tragos, también funciona de esa manera. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te felicitamos por este libro, por supuesto que súper recomendable, como lo son siempre tus columnas. También recomendamos tu podcast, que La Vida Circular. Estuve escuchando algunos de ellos y está muy, muy bueno. Así Uy, que qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho. con grandes entrevistas y bueno, la verdad que bueno, es un formato que hoy en día está fantástico para poder sumergirse en ese tipo de producción de audio y la verdad que está bueno también, ahí lo pueden encontrar en Spotify. Humphrey, nos encontramos entonces mañana, 5 de la tarde, Estación Belgrano, Sala 5. Así es, así estaremos. Bueno, te espero a vos y a todos los oyentes. Ojalá que se puedan dar una vuelta, creo que la vamos a pasar bien. Es la idea. Es cierto, como vos decías, que capaz que el título puede sonar un poco pomposo, pero en realidad la invitación es a pensar y a descubrir un montón de cosas que están buenísimas y que no son para nada crípticas y que, bueno, lo mejor que puede pasar es que aquellos que vengan puedan irse con un universo de cosas a descubrir y a seguir disfrutando, ¿no? Seguro. Te mandamos un abrazo enorme. Estuvimos hablando con Humphrey Incillo, periodista cultural, escritor y bueno, un melómano por sobre todas las cosas que siempre vale la pena escuchar. Abrazo enorme, Humphrey. Abrazo, muchas gracias. Cariños para todos. Nos vemos mañana.